El día de hoy voy a tocar un tema controvertido. Me refiero al tema de la venta de órganos. Para muchos, tocar cualquier aspecto de este tema es ya un tabú, sea desde un punto de vista político, epidemiológico o el que fuera. Aún así, este es un canal de filosofía y creo que alguien interesado en la filosofía debería de echar afuera cualquiera de estos prejuicios o tabúes. Así que tengo planeado en esta exposición el mostrar las principales aristas y problemas filosóficos que tiene este tópico. Específicamente, mi intención sobre todo es abordar la venta de órganos desde el aspecto ético. ¿Cuáles son los dilemas morales que nos presenta la venta de órganos? ¿Cuáles son los argumentos a favor o en contra de la venta de órganos? ¿Y cómo analizar estos argumentos en favor o en contra? La principal razón de hacer este video es para contribuir, al menos de cierta forma, a tocar este tema de la manera más racional y desprejuiciada posible. Aún así, y esto quizás debería ser un pequeño disclaimer, no pienso ser imparcial. Desde ya debo decir que siento bastante simpatía por la postura en favor de la venta de órganos, y creo que durante la exposición se notará. No porque vaya a caricaturizar la postura contraria, sino porque intentaré hacer presión crítica sobre la postura contraria de forma particular y enfática. Con eso no quiero decir que aquellos que estén en contra de la venta de órganos sean tontos, o que no tengan buenos argumentos, o que no puedan tener buenos argumentos, claro está. Pero aún así, esto no significa que yo no vaya a tener intención de discutir la postura contraria, hasta lo que me sea posible en mis facultades. Primero, empezaré con un caso simple. Supongamos que hay un individuo llamado Juan. Juan vive en un país donde la venta de órganos es permitida. No vayamos a los detalles de las leyes de dicho país, simplemente digamos que en ese país hay una ley que permite la venta de órganos. Digamos que Juan le vende por $70,000 un riñón a un extraño que digamos que se llama Alberto. Una vez hecha esta transacción, el riñón de Juan le fue dado a Alberto, fue operado y la operación por suerte fue exitosa. Preguntas, ¿Juan hizo algo malo? Es decir, ¿la acción de Juan fue inmoral? ¿Alberto hizo algo inmoral? ¿Las personas que actúan como Juan y Alberto actúan mal? ¿Es acaso una ley que permite la venta de órganos una ley inherentemente inmoral? Todas estas preguntas son cuestiones éticas. Estamos viendo si es permisible o no el actuar eh, eh, sobre una situación como esta, tal cual como lo hicieron Alberto o Juan, o el ver si es permisible, en un sentido moral, el que un país implemente legislaciones en favor de que ocurran casos como los de Alberto y Juan sin penalización alguna. Este es el debate ético en torno a la cuestión de la venta de órganos, y el cómo se debe abordar estas preguntas son de mi interés en esta ocasión. Hagamos algunas aclaraciones antes de hablar de esto. Primero, ¿qué es la venta de órganos? Eh, la venta de órganos es, como su nombre lo indica, el acto de vender órganos corporales a cambio de dinero. Todo esto en un mercado de compradores de órganos. Debe distinguirse los órganos corporales de los productos corporales. Los órganos corporales serían cosas como, como los hígados, los riñones, los pulmones y toda esta clase de objetos físicos particulares. Mientras tanto, los productos corporales serían cosas como el esperma o la sangre. El cómo se definan o cómo se delimite un producto corporal de un órgano, pues es cuestión de interés de los filósofos de la biología. En esta ocasión no haré ninguna definición ni mecanismo para dar una delimitación de uno o de otro. Aún así confiaré en que más o menos todos tenemos en claro las diferencias entre órganos corporales y productos corporales. Aquellos que se oponen a la venta de órganos son los anti-venta de órganos, por así decirlo. Mientras que aquellos que están a favor de un mercado de órganos en donde se los intercambie por sumas de dinero, pues vendrían a ser los pro-venta de órganos. Sí, no son nombres muy ingeniosos, pero creo que son funcionales y lo suficientemente amplios para admitir matices. Y aquí va una matiz importante a tener en cuenta sobre los pro-venta de órganos. La mayoría de los pro-venta de órganos no aceptan todo tipo de mercado de venta de órganos, sino uno adecuado y correctamente regulado. Es decir, por el mero hecho de estar en favor de la venta de órganos no significa que vas a estar a favor de todas las formas de venta de órganos. Radcliffe Richards, un defensor de la venta de órganos, en The Case for Allowing Kidney Sales, por ejemplo, escribe: hay que subrayar que no estamos defendiendo la conclusión positiva de que la venta de órganos debe ser siempre aceptable,
y mucho menos que debe existir un mercado sin restricciones. Stephen Wilkinson, otro defensor de la venta de órganos en su libro de 2003, escribe: lejos de ser una razón para continuar con la prohibición de la venta, lo espantoso de la práctica actual puede ser una razón para suspender la prohibición, de modo que el comercio de órganos pueda salir a la superficie y regularse adecuadamente. Remarcando así que, aunque pueda haber una venta actual de órganos, por ejemplo, las que suelen ocurrir en el mercado negro, estas prácticas podrían incluso llegar a ser denominadas como espantosas, por más que sean en un sentido estricto venta de órganos. Erin Harris en Amazonistic Market, por ejemplo, pese a estar a favor de la venta de órganos, han señalado cuáles son las regulaciones que quizás podrían ser muy pertinentes dentro de un contexto de mercado de órganos. Por ejemplo, sugieren que dicho mercado debería tener características tales como limitarse a un área geopolítica particular, que debe ser regulada por un organismo público central y que debe haber una intervención a la hora de fijar los precios razonables en los mercados. Se puede apreciar que cláusulas como la primera o la segunda buscan evitar exportación de órganos de países más pobres a menores precios, además de su realización en condiciones salubres. Por supuesto, esto es solamente un modelo inicial que sirve para apreciar el punto al que quiero llegar. Eh, Estar en favor de la venta de órganos no implica posicionarse en favor de cualquier mercado de órganos. Eso sería una caricatura de la postura pro venta de órganos en el peor caso. Y bien, habiendo hecho esta introducción, vayamos a los argumentos de las partes. Empecemos por el caso en favor de la venta de órganos. Las razones al menos iniciales que podrían presentarse en favor de la postura pro venta de órganos. En este caso particular, daré 3 argumentos en favor de la postura pro venta de órganos. El primer argumento es el argumento de la consistencia. ¿De qué va? La idea es bastante simple realmente. Hay muchas otras prácticas riesgosas que también son hechas por dinero y son permisibles, o al menos no pensaríamos en prohibirlas. Prácticas tan riesgosas e incluso algunas más riesgosas que vender órganos. Por nombrar algunas prácticas que parecen ser permisibles y son de hecho más riesgosas que vender órganos, tenemos el boxeo profesional, el servicio militar en una guerra justa, el ser bombero, el ser buzo, minero de carbón o astronauta. No es que sean prácticas ideales, ojo. Idealmente seguro que nadie debería ser, por ejemplo, bombero. Idealmente no deberían de haber incendios o deberían quizás de ser efectuadas esas labores por robots o algo así. Sin embargo, el punto no es ese. El punto es que uno puede admitir que idealmente no deberían haber venta de órganos o ninguna de estas prácticas y aún así no pensar que son impermisibles. Esas prácticas también implican a un individuo exponiéndose a riesgos a cambio de dinero y parecen ser perfectamente aceptables. No parece haber necesidad moral de ser prohibidas. Muchos incluso son consideradas como loables o heroicas, como el ser bombero o el servicio militar, por ejemplo. Ahí es donde el proponente de este argumento pregunta: ¿por qué una práctica incluso menos riesgosa que algunas de estas, como la venta de órganos, no es permisible, mientras que prácticas tan o más riesgosas que la venta de órganos sí lo son? El argumento puede ser presentado de dos formas. La primera, como un reto de consistencia, y pedir que efectivamente, si vamos a penalizar la venta de órganos, pues penalicemos esas prácticas de la misma manera. La segunda podría venir como un petitorio de consistencia, dado que no vamos a penalizar, no vamos a prohibir ninguna de estas prácticas, entonces tampoco prohibamos o penalicemos la venta de órganos. De cualquier forma, ese es el punto del argumento de la consistencia. Julian Savulescu realiza este punto cuando escribe: si se nos debería permitir vender nuestro trabajo, ¿por qué no vender los medios para ese trabajo? Si se nos debería permitir arriesgarnos a dañar nuestro cuerpo por placer, fumando o esquiando, ¿por qué no por dinero que utilizaremos para realizar otros fines en la vida? Pensemos en un buceador de aguas profundas. Acepta un trabajo como buzo, el cual le retribuye $30,000, y esta carga se paga porque el trabajo conlleva mayores riesgos para su vida y su salud. El segundo argumento en favor de la venta de órganos es el que la venta de órganos, pues, salvará muchas vidas. No es realmente muy difícil de explicarlo. Muchas vidas se pierden por falta de órganos. La venta de órganos traerá muchos órganos disponibles para salvar vidas. Y dado que salvar vidas es positivo y vender órganos es un medio para obtener ese fin positivo, entonces deberíamos legalizar la venta de órganos. Eh,
Wilkinson nos da algunos datos alarmantes de la escasez de órganos y de la necesidad que tienen los individuos por órganos nuevos. Escribe, la escasez de órganos para trasplantes es un importante problema de salud pública a nivel mundial. Según la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, hay aproximadamente 123.000 pacientes en lista de espera de trasplantes en Estados Unidos, alrededor de 300.000 pacientes esperan un trasplante de órgano en China. En los Estados Unidos, hacia 2014, el tiempo medio de espera general para un trasplante de riñón fue de más de 3 años y medio. La situación es similar en el Reino Unido. Lo que con este pasaje se quiere evidenciar es que hay mucha necesidad de órganos y el tiempo de espera no es esperanzador para estos individuos. La gente simplemente no les va a dar gratis órganos y de ahí que tengan que esperar y morir en la espera. Con la legalización de la venta de órganos, la gente tendría finalmente incentivos para donar estos órganos y en consecuencia muchas más personas podrían acceder a ellos y esto salvaría muchas vidas. El tercer argumento es el argumento del respeto a la autonomía. El punto es también bastante simple. Los adultos autónomos y competentes tienen derecho a hacer lo que les plazca con sus propios cuerpos, sobre todo cuando no hay un daño sustancial a una tercera parte. Esto es cuando no hay un tercero que esté siendo dañado por mis acciones. Por supuesto, esto siempre y cuando haya buenas razones y razones muy fuertes, de mucho peso, para obligar a no hacer lo que les plazca con sus propios cuerpos. Seguramente aquellos que estén en contra de la venta de órganos, seguramente buscarán dar esas razones de peso para evitar que sea permisible legalmente el que estos individuos que deseen vender sus órganos los acaben vendiendo. Argumentos que serán analizados en la siguiente sección. Sin embargo, el punto es que, prima facie al menos, deberían ser los individuos en contra de la legalización de la venta de órganos quienes nos den esas razones de peso para socavar la libertad y autonomía de los que quieren hacer algo. Es una buena forma de poner la carga de la prueba sobre los que quieren prohibir la venta de órganos. Habiendo presentado tres argumentos en favor de la venta de órganos, y en consonancia con el punto anterior, ¿cuáles son los argumentos en contra de la venta de órganos? ¿Cómo luciría el caso en contra de la venta de órganos? ¿Cuáles serían esas razones de peso para que alguien que desea libremente vender sus órganos no pueda hacerlo? Eso será analizado en lo que queda del video. El primer argumento es el argumento de los daños y riesgos. Como su nombre lo indica, una de las razones para prohibir la venta de órganos para muchos es que esta es una práctica sumamente dañina para los donantes, tan dañina y tan riesgosa que en virtud de esto no se puede permitir un mercado de venta de órganos con gente real vendiendo sus órganos en este. El primer problema con este argumento es que es dudoso que vender órganos sea dañino o sumamente riesgoso. Por ejemplo, Radcliffe Richards sobre la venta de riñón, el cual es el órgano más discutido para su venta, escribe que si esto es realizado en buenas condiciones, no es dañino realmente. Escribe Richards, la donación de órganos en vida es ahora tan segura que muchos cirujanos la recomiendan activamente, y difícilmente lo harían si esperaran una serie de donantes muertos o dañados. Ellos esperan que prácticamente todos los donantes se recuperen por completo y recuperen su salud normal. De forma un poco más minuciosa, Wilkinson en The Sale of Human Organs escribe sobre la venta de riñones. El organismo británico NHS Blood and Transplant, por ejemplo, nos informa que el riesgo de muerte posoperatorio para el donante es de aproximadamente 1 entre 3.000. También existe un pequeño riesgo, menos del 1%, de complicaciones menores como infecciones de pecho, heridas u orina. En cuanto a los riesgos para la salud a largo plazo, el Blood and Transplant afirma que no hay ningún efecto a largo plazo sobre la salud del donante o sobre el riñón que le queda, y que los donantes no tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal después de la donación que cualquier otra persona. Es decir, que es siquiera dudoso que la venta de órganos tenga que ser peligrosa o dañina. Además, recuérdese que incluso si fuera realmente muy riesgoso, eso tendría que ser contrastado con el argumento de la consistencia, porque prácticas riesgosas de otro tipo no son prohibidas o son vistas como opción sin pena ni condena legal, mientras que la venta de órganos no. Pero además de esto, un problema incluso mayor a todo lo dicho es este, y es que el mismo argumento aplica para la donación de órganos, o sea, para un trasplante de órganos donde ni siquiera
hay dinero de por medio. Después de todo, si el problema es el daño en sí mismo, entonces el daño no se ve aumentado dependiendo de si hay o no dinero en la transacción. Si lo que se debe hacer es prohibir la venta de órganos por el daño o el riesgo, la donación gratuita también debería ser prohibida. Wilkinson escribe sobre esto cuando señala, por muy peligrosa que sea la donación remunerada, no tiene por qué ser más peligrosa que la donación no remunerada, ya que el mero hecho de pago no añade ningún peligro. Así pues, si la donación remunerada es inmoral debido al peligro al que está sometido el donante, entonces la donación gratuita también debe ser errónea por el mismo motivo. Sin embargo, la donación gratuita no está mal. Por el contrario, generalmente es considerada como encomiable y heroico. Por tanto, la donación remunerada tampoco está mal. O si está mal, lo está por algo distinto al peligro al que está sometido el donante. El segundo argumento en contra de la venta de órganos es el argumento basado en el altruismo. Lo que este argumento señala es que el altruismo es intrínsecamente valioso. Entiendes altruismo como esa intención de hacer bien a otros sin interés de por medio. Y mientras que la donación de órganos promueve el altruismo en el mundo, la venta de órganos disminuye el altruismo en el mundo. En principio, es legítimo preguntarse cómo es que la venta de órganos disminuye el altruismo en el mundo. Después de todo, vender órganos no implica prohibir donar órganos. La donación de órganos podrá haber siempre. Lo único que se pide es que, en todo caso, también se pueda vender órganos. George Abuna escribe sobre esta cuestión que la evidencia considerable indica que la comercialización de órganos eventualmente destruirá la actual disposición del público a donar sus órganos por altruismo. ¿Qué problemas presenta este argumento? El primero y más evidente es que hay muchas otras prácticas remuneradas que reducen el altruismo de esas mismas prácticas hechas sin fines lucrativos. Por ejemplo, piénsese en la venta de comida. La venta de comida reduce la práctica de regalar comida de forma altruista y sin interés. Después de todo, ¿quién querría regalar comida pudiendo venderla? Por lo tanto, hay que prohibir a los restaurantes, porque reducen el altruismo de una práctica que podría ser hecha de forma gratuita. O por ejemplo, piénsese en la venta de ropa. La venta de ropa, al igual que la venta de comida, reduce la práctica de regalar ropa de forma desinteresada y altruista. Entonces, ¿qué deberíamos de concluir sobre este razonamiento? ¿Que deberíamos prohibir los negocios de venta de ropa o que debemos penalizar el que alguien venda prendas de ropa en lugar de regalarlas? Estas conclusiones son claramente absurdas. Entonces, el proponente del argumento debería aceptar que debe ser consistente con estas otras prácticas y prohibir todos estos negocios, o aceptar que la venta de órganos no es ilícita, como tampoco lo es ninguna de estas prácticas. Claramente uno siempre podrá aceptar que está mal vender comida o ropa. Pero claro, eso sería un argumento no en contra de vender órganos, sino de vender en general, cosa que es una postura mucho más controversial y sustancial que la sola oposición a la venta de órganos. El segundo problema es analizar si es verdad que la venta de órganos reduce de manera significativa la donación altruista de órganos y si realmente está mal reducir la práctica de la donación de órganos particularmente. Esto porque uno siempre podrá argumentar que no está mal reducir la práctica altruista de una acción que, de por sí, no suele ser practicada altruistamente de manera actual. Es decir, quizás estaría mal implementar un mercado de órganos en un contexto donde haya una amplia donación sin fines de lucros de órganos. Sería innecesario implementar la venta de órganos en ese caso, dado que estaría simplemente complicando la vida a los necesitados de órganos que antes hubiesen podido conseguir sus órganos de forma gratuita, pero ahora, en su lugar, estamos fomentando que tengan que correr con el gasto de dichos órganos. Ahí radica el problema cuando se quiere aplicar ese razonamiento a la venta de órganos. De por sí la gente no quiere donar sus órganos, y la práctica de donación altruista es bastante marginal. En contraste a las personas necesitadas de órganos, por ejemplo, de acuerdo a la National Kidney Foundation, en el año 2014, en los Estados Unidos, había una lista de espera de más de 100.000 personas necesitadas de órganos, y ese mismo año tan solo hubo 200 donantes anónimos, sin una relación particular con esos pacientes necesitados de órganos. Es decir, que el hecho de que alguien venga de forma desinteresada a darte un órgano sin fin lucrativo alguno es una suerte de lotería. De por sí no hay una práctica relevante de donación a reducir eh, que pueda ser socavada con la implementación de la venta de órganos. Y además, en consonancia con el punto anterior, hay que ver cuál pesa más.
vemos que la donación altruista es marginal y hay una demanda mucho más grande de órganos que la oferta. La gente muere por necesidad de órganos. Una buena forma de introducir más órganos al mercado para suplir esta demanda es claramente dando un incentivo a los donantes para hacer esto, darles dinero a cambio de sus órganos. Si esto reduciera el altruismo, pues quizás no, también sería una cuestión empírica y que debería ser estudiada fuera del ámbito filosófico. Pero si aceptamos que lo hará, hay que preguntarnos, ¿qué pesa más? ¿Nuestro deseo de que la gente sea altruista o la necesidad de órganos? ¿Realmente vale la pena nuestra protección al altruismo en la sociedad a cambio de que la gente, en promedio y muy seguramente, no consiga órganos? Una objeción a este razonamiento es que no está bien hacer algo bueno a partir de algo malo. Por ejemplo, si bien es cierto, es bueno dar de comer a un pobre, esto no justifica que nosotros hagamos algo malo para hacer esa buena acción. Por ejemplo, por más que dar de comer a un pobre es algo bueno, eso no justifica el que alguien robe a un inocente para comprarle comida y dársela a ese pobre. Por más buena que sea una acción, hacer cosas buenas a partir de cosas malas no es correcto. De la misma forma, quizás es bueno que la gente necesitada de órganos obtenga sus órganos necesitados y pueda vivir de esa forma. Pero aún así, eso no implica que podamos hacer algo malo, como vender nuestros órganos, para conseguir ese fin justo. La respuesta a esta objeción es obvia. En este contexto, eso es una petición de principio. Justamente, lo que queremos probar es que la venta de órganos es mala. No podemos asumir que está mal de entrada. Eso es lo que tenemos que discutir. Si ya sabemos que vender órganos está mal, entonces puede que sí sea un argumento factible de hacer. Pero en este caso, lo que los argumentos en contra de la venta de órganos pretenden probar es eso justamente. No podemos presuponer la conclusión de la que se quiere probar dentro del mismo argumento. Eso es una petición de principio. Y se está asumiendo que el defensor de la venta de órganos está equivocado de entrada. Hay una objeción más a toda esta cuestión, que además de ser una objeción al punto del altruismo, también es algo importante notar dentro del tema de la venta de órganos. Me refiero a la distinción entre acciones moralmente obligatorias y entre acciones moralmente supererogatorias. Lo que las distingue es que las acciones moralmente obligatorias son, como su nombre lo indican, obligaciones. Tienen que ser hechas. Un ejemplo de una acción moral que seguramente es obligatoria es el de no matar injustamente a un inocente. Eso seguramente es un ejemplo bastante bueno de una acción moralmente obligatoria. Si tú no cumples con esa obligación, estás haciendo algo malo. Por otro lado, están las acciones moralmente supererogatorias. Estas acciones, a diferencia de los deberes, no implican una obligación a ser hechas. El no hacerlas simplemente no está mal. Un ejemplo de una acción moralmente supererogatoria podría ser el de regalar un Ferrari a mi hijo. Nadie diría que está mal hacer esto. Claro que no lo está. Sin embargo, si no lo hago, tampoco no estoy haciendo algo malo. Eh, de ahí que sea supererogatorio. Es algo que no está mal y puedo hacerlo como no hacerlo. Ahí hay un punto interesante. Uno siempre podrá señalar que está completamente de acuerdo en que el altruismo de la donación de órganos de forma gratuita es algo bueno. Uno puede estar de acuerdo con eso. Sin embargo, y a pesar de eso, uno puede coherentemente pensar que la venta de órganos no está mal. Esto debido a que la donación de órganos podría ser algo supererogatorio, podría ser incluso algo bueno, pero no hacerlo y en su lugar vender órganos, pues no sería algo malo. El proponente de la venta de órganos podría señalar que la donación es algo que está bien, pero que aún así esto no sirve para convertirla en una obligación y que vender órganos sea por lo tanto faltar a esa obligación. Uno siempre podrá señalar que la donación es supererogatoria en ese sentido, y que el mero hecho de pensar que está bien no convierte a la venta de órganos en algo malo. Es más, la venta de órganos seguramente ni siquiera sea algo ideal. Ni la donación ni la venta de órganos son escenarios ideales. Y eso es algo que yo puedo conceder sin problemas. Nadie debería ni siquiera necesitar un órgano de un donante para vivir. Es más que seguro que un escenario en el que existieran, por ejemplo, órganos artificiales creados, pues sería quizás más deseable que el actual. Pero aún así, todos estos hechos no hacen que la venta de órganos sea algo malo. Una tercera objeción en contra de la venta de órganos podría venir por el lado del inducimiento y el consentimiento. Uno podría señalar que el consentimiento a veces se hace inválido o defectuoso, al menos en algún punto, siempre que hay un incentivo monetario o financiero de por medio. Este argumento se le suele presentar de diversas maneras. Por ejemplo, uno puede señalar que a veces los incentivos financieros animan a las personas a hacer cosas que de otro modo no harían. También se puede señalar que los incentivos financieros animan a las personas a hacer cosas que probablemente
le resulten perjudiciales y que vayan en contra de su mejor juicio. Entiéndase el mejor juicio como un juicio hecho de una forma razonable y cuidadosa, y no de manera sesgada o apresurada, sin un análisis adecuado. Y otra forma de presentarlo sería que los incentivos financieros pueden hacer que las acciones, los consentimientos y las decisiones de las personas sean menos autónomas o menos voluntarias. Analicemos uno por uno. De entrada, el primero no funciona. El primero señala que los incentivos financieros animan a las personas a hacer cosas que de otro modo no harían. Entonces, uno podría pensar que promover a la venta de órganos anima a la gente a hacer cosas que de otro modo no harían si es que no hubiese dinero de por medio. En este caso, vender tus propios órganos. Esto no funciona porque virtualmente esto aplica para casi cualquier práctica o trabajo remunerado. Uno no haría casi ningún trabajo, sea todos los días o sea un solo día, si no fuera por el dinero que hay de por medio. Esto aplica para cualquier trabajo o actividad remunerada, desde el más riesgoso hasta el menos riesgoso. Nadie pensaría que, sin embargo, se debe prohibir el trabajo o que se debe prohibir el hacer cosas a cambio de dinero. Esa primera forma de entender la objeción seguramente no vaya a tener éxito. El segundo tampoco funciona. El segundo señala que los incentivos financieros animan a las personas a hacer cosas que probablemente les resulten perjudiciales y que vayan en contra de su mejor juicio. Esto parece falso de forma evidente. Una persona puede correr riesgos de manera consciente y completamente reflexiva, sin que esto atente contra su mejor juicio. Por ejemplo, una persona puede enlistarse en el ejército para ir a una guerra, luego de pensarlo de forma detallada y cuidadosa. O puede practicar MMA. O puede ser minero, o buzo, o rescatista. Y no hay ninguna razón para pensar que esto atenta contra su mejor juicio. Una persona que hace, por ejemplo, buceo de alto riesgo, lo hace porque ha considerado reflexivamente y de forma cuidadosa que su deseo de mantenerse alejado de dichos riesgos se ve superado por su deseo de la remuneración monetaria que le traerá a hacer dicha acción. Esto no es incompatible con un análisis serio y reflexivo y cuidadoso. Quizás haya abusos de aguas profundas que lo hagan sin dicho análisis, eh, pero esto no implica que todos lo hagan y que debemos prohibir a todo el mundo el practicar dicha actividad remunerada. Sí, seguramente si no hubiera dinero de por medio, él no haría eso. Pero esa cuestión es sobre el primer punto anteriormente abordado. El punto aquí es que eso no parece atentar contra su mejor juicio. Pero no parece ser el caso de forma necesaria en ninguno de estos casos. Y si no sucede esto en todos estos otros casos, ¿por qué sería diferente en la venta de órganos? ¿Acaso alguien que vende sus órganos no podría hacerlo y decidir hacerlo mediante un análisis cuidadoso, serio y reflexivo? Además, se debe señalar que el sometimiento a prácticas con posibles riesgos no se debe necesariamente al incentivo monetario. Por ejemplo, el riesgo que se corre es el mismo en el caso de una donación de órganos común y sin fines monetarios. Entonces el argumento probaría demasiado, dado que se probaría señalar que hay que prohibir todas las prácticas que incentiven el sometimiento a un riesgo que pueda atentar contra el mejor juicio de los individuos. En dicho caso, la donación de órganos también quedaría abarcada dentro de esta categoría. El tercer punto, pese a todo, es plausible, al menos más plausible prima facie que los anteriores. El tercer punto señala que los incentivos financieros pueden hacer que las acciones, los consentimientos y las decisiones de las personas sean menos autónomas o menos voluntarias. Ripon, por ejemplo, pone el caso de una persona en situación de pobreza frente a la opción de vender órganos. Escribe Ripon que, debido a que las personas en situación de pobreza a menudo se encuentran endeudadas o necesitadas de dinero en efectivo para satisfacer sus propias necesidades básicas y las de sus familias, previsiblemente se enfrentarían a presiones sociales o legales para pagar las facturas vendiendo sus órganos. Por lo tanto, perjudicaríamos a las personas que viven en pobreza al introducir un mercado legal que los sometería a tales presiones. Es decir, que hay personas que hay personas como los pobres que seguramente se verían particularmente tentados a donar sus órganos debido a que su desesperación de dinero, ya sea por pagar sus deudas o para sobrevivir, los incitaría a hacer esto. Si uno lo piensa, en principio aparenta que su consentimiento a vender órganos, pues, parece menos válido o viciado que cualquier otro individuo promedio. ¿Es esto una buena razón para oponerse a la venta de órganos? Bueno, en principio es un mejor punto que los anteriores, pero hay varios problemas.
El primer problema es que esto no muestra que vender órganos esté mal, al menos no de forma necesaria. No hemos probado que la venta de órganos sea inherentemente inmoral. En el mejor caso, esto solamente probaría que ciertos individuos deberían ser inhabilitados de vender órganos en otros contextos. Eh, eh, Sin embargo, en otros contextos este argumento no aplicaría. Se podría señalar que la venta de órganos debería ser prohibida, quizás para los pobres o los casos de pobreza extrema. Al final es con ellos solamente que parece haber consentimiento viciado. Pero ¿por qué tendría que aplicar esto para un individuo de clase media, por ejemplo? ¿Por qué tendría que aplicar para otros casos donde dicha desesperación monetaria no existe? Quizás podría simplemente desear dinero, no para vivir, sino para pagar una casa o un carro o para tenerlo bajo mi colchón, qué sé yo. El argumento en ningún momento prueba que la venta de órganos siempre sea algo malo. Sobre este punto, Wilkinson escribe, en el contexto de un sistema regulado, que se limitaría a un área económica, no hay razón para creer que la mayoría de los vendedores de órganos serían desesperadamente pobres, denotando que no todos los mercados de órganos tienen que ser permisibles, y que quizás podría ser deseable que ciertos sectores económicos y sociales sean limitados dentro de la venta de órganos. Entonces, esta objeción ni siquiera probaría que vender órganos sea lo que esté mal en la cuestión. En todo caso, sería una sugerencia para apuntar a nuevas y buenas políticas de venta de órganos, pero nada más. Y además, por seguir presionando con la consistencia, ¿por qué los pobres sí pueden acceder a otras prácticas de riesgo como la agricultura, por ejemplo? ¿Deberíamos prohibirlo también? Además, y esto es algo que se me viene a la mente ahora mismo, ¿por qué esta desesperación vicia el consentimiento solamente en el caso de la venta de órganos? ¿Por qué no podría ocurrir eso mismo en la donación de órganos? Por ejemplo, si yo tengo un familiar que necesita un órgano, quizás mi desesperación podría aislarme a hacer tal cosa. No sería una decisión completamente autónoma, quizás. Alguno quizás podría argumentar eso. ¿Deberíamos entonces prohibir la donación de órganos a familiares por esta razón? A mí me parece algo descabellado. Otro problema de esta objeción es que es dudoso que siquiera sirva como un argumento para la prohibición de vender órganos. Por ejemplo, Radcliffe Richards pone el siguiente caso para ilustrar el por qué es dudosa esta cuestión. Digamos que un secuestrador te arrebata a tu hijo, lo somete y lo aísla en un lugar muy lejano a ti. Digamos que el secuestrador te solicita $10,000 para pagar su rescate. De lo contrario, lo va a matar. Tú seguramente como padre pagarás esa suma de dinero al secuestrador. Y lo harías por más que tu consentimiento esté sumamente viciado por tu desesperación de no ver morir a tu hijo. Ahora, aunque eso es seguramente lo que sucederá, pese a esto nadie pensaría que ese simple hecho debería contar como una razón para prohibirte legalmente a pagar por el rescate de tu hijo. Nadie pensaría que eso cuenta como una razón para reducir tu rango de posibilidades de acción. Sí, tu consentimiento a dar esos $10,000 está completamente viciado por tu desesperación. Sí, seguramente la ley tiene que buscar a ese secuestrador, encontrarlo y ponerlo tras las rejas. Eso no está en discusión. Es verdad todo esto, pero aún así, nadie cree que dicho padre desesperado deba ser legalmente reducido de esta posibilidad de acción y que deba ser penado si es que paga por dicho secuestro. Esto muestra que incluso si hubiera un consentimiento viciado por la desesperación, aún así esto no cuenta como una razón para legalmente prohibir dicha posibilidad actuar en consecuencia de dicha desesperación. Obviamente, lo ideal sería que dicho padre no tenga que pagar por ese secuestro, yo lo admito, pero incluso habiendo un consentimiento viciado, es sumamente dudoso que deba haber una prohibición actuar en consecuencia. Sí, alguien podría objetarme que muchas veces es legítimo reducir el rango de posibilidades. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que es legítimo prohibir a dicho padre a robarle esos $10,000 a su vecino para pagar el rescate de su hijo, o que es legítimo prohibir a dicho padre el convertirse en un sicario para juntar dinero para pagar ese rescate. El problema es que eso solamente aplica cuando dicha posibilidad es inmoral, cuando dicha posibilidad es algo malo. Pero el argumento no prueba que la venta de órganos sea mala. Entonces, no podemos asumir que lo está de entrada. Eso es algo que se tiene que probar justamente. No podemos asumir que vender órganos es algo malo, tal como robar a tu vecino o practicar el sicariato. Eso es algo que tenemos que demostrar y argumentar, cosa que no se está haciendo. Finalmente, el último problema con esta objeción es que uno puede dar condiciones para determinar cuándo es legítimo señalar que la venta de órganos abusa del consentimiento viciado de los individuos. En este caso, se puede señalar que la venta de órganos abusa del consentimiento de los vendedores cuando éste padece de coerción inducida.
qué es la coerción inducida. Wilkinson y Moore nos dan una idea de qué significa este término. Escriben así. Por ejemplo, si te envenenamos y luego te ofrecemos proporcionarte el único antídoto disponible a cambio de tu colección de sellos, eso es coercitivo. Si te envenenan de una manera que no soy responsable y te hago la misma oferta, eso no es coercitivo. Lo que se pretende señalar con este ejemplo es que cuando uno crea las condiciones de necesidad de esa persona y luego ese mismo individuo es el que les vende las soluciones a sus necesidades creadas por él mismo, entonces se está coercionando inducidamente y de forma abusiva contra las personas. En este caso, si te enveneno y luego te vendo la cura a dicho envenenamiento, claramente estoy coercionándote inducidamente a que me des tu dinero de forma consentida, aparentemente, y eso es abusivo. Sin embargo, si tú tienes problemas no creados por mí y te vendo una solución a esos problemas, ¿por qué estaría yo haciendo algo malo? Eso pasa con todo, desde la comida, la ropa e incluso con la educación. Y la venta de órganos no es la excepción. Seguramente es algo malo que un vendedor te dañe los órganos para luego él mismo venderte un órgano en reemplazo. Se podría aceptar que eso es algo que sí debería de ser prohibido, eso sí amerita ser prohibido. Pero esto no tiene por qué suceder siempre, ni siquiera tiene por qué suceder en la mayoría de casos. Lo esperable es que los vendedores sean personas que no tengan nada que ver con tus problemas de salud y simplemente ante tu necesidad no generada por ellos mismos, te ofrezcan sus órganos para que tú los compres. Porque eso sería algo inmoral y porque eso es tan diferente de cualquier otro negocio. Finalmente, el último argumento que voy a analizar sobre esta cuestión será el de la instrumentalización. Alguien podría señalar que la venta de órganos es algo que no reconoce la dignidad de la persona y la usa como meros medios para un fin, para una meta. No se reconoce el valor intrínseco de las personas y se las instrumentaliza para conseguir lo que uno desea. Eh, Algo así, de una forma orientada diría la objeción. Bien, el primer punto es que no queda claro por qué esto no ocurre con la donación de órganos. Para mí es sumamente intuitivo pensar que en la donación de órganos vemos a dicho individuo igualmente como un objeto para conseguir ciertos fines. Podemos estar quizás más agradecidos con dicho individuo donante de órganos que con un vendedor de órganos. Después de todo, el primero nos dio los órganos gratis, mientras que el segundo nos pidió dinero. No obstante, el punto sigue siendo el mismo. Si el problema es que usamos a dicho individuo como un medio para ciertos fines, a mí me cuesta encontrar una diferencia entre una donación de órganos y una venta de órganos, sinceramente. Wilkinson pone esta réplica en la siguiente manera. Lo mismo ocurre con la donación no remunerada de órganos. Cuando vemos una persona con miras a utilizar sus órganos para un trasplante, por supuesto estamos viendo los órganos o incluso a la persona como un medio para un fin y como un objeto útil. Pero dejando de lado esto, uno podría señalar que es siquiera dudoso el mero hecho de que se esté fallando en reconocer la dignidad de la persona, por más que se la use para un fin específico. Además de cuestionar hasta dónde tiene alcance dicho rechazo por el uso de otro individuo como un medio para un fin específico. Por ejemplo, pensemos en el siguiente principio para determinar cuándo instrumentalizar a alguien es inmoral. En términos abstractos, este principio iría de la siguiente manera. Si A requiere y obtiene de B un consentimiento válido para hacer X a B, y si hacer X a B no dañará sustancialmente a B, eso es suficiente para garantizar que, al hacer X A no instrumentaliza indebidamente a B. Para analizar un poco más claramente este principio, pienses en lo siguiente. El individuo que estamos viendo en pantalla se llama Manuel Wackenheim. Wackenheim es una persona con achondroplasia, que se ha llamado de forma coloquial y en muchas ocasiones grosera y desubicada como un enano. Wackenheim tiene una forma de ganarse la vida. Él es un proyectil humano dentro de un deporte llamado lanzamiento de enanos. El nombre es sumamente descriptivo, lanzan personas con achondroplasia por los aires. Hubo ocasiones en las que este deporte fue puesto en cuestión y se analizó si se debería prohibir o no, lo que Wackenheim aseveró repetidas veces que, y cito textualmente las palabras de Wackenheim, este espectáculo es mi vida y quiero que me permitan hacer lo que quiero. Hay algo que notar acá. Lo primero es que es dudoso que usando a Wackenheim se esté fallando en respetar su dignidad como persona. Cualquier individuo que practique dicho deporte, quizás sus amigos incluso, pues no tienen que pensar que Wackenheim es alguien que no posee derechos morales o legales, que no se le debe respetar y que no se le debe violentar su posibilidad de actuar autónomamente.
Nadie piensa que Wackenheim merezca menos derechos o que deba ser tratado de manera desigual a cualquier otro individuo. En ningún momento nadie ha sugerido que Wackenheim no sea una persona humana, tan persona como tú o como yo. Y pasa que esto no es incompatible con reconocer que en el contexto del lanzamiento de enanos, Wackenheim es un buen medio para conseguir un fin, el de ser lanzado con un proyectil. Acá lo único que se está haciendo es acatar la voluntad del individuo que ha consentido dicha voluntad, ni más ni menos que lo que su consentimiento nos ha proporcionado. Y esto parece ser suficiente para señalar que Wackenheim no ha sido instrumentalizado de una forma incorrecta o inmoral. Claramente, podría haber situaciones donde el lanzamiento de enanos esté mal, o quizás podría haber otros argumentos en contra del lanzamiento de enanos, pero el punto acá es que en tanto las condiciones se mantengan correctas y óptimas, tal como las descritas, si todo es consentido, ¿cuál es el problema exactamente? Lo mismo pasa con la venta de órganos. El mero hecho de que se esté usando un individuo para conseguir algo particular y específico de dicho individuo no hace que fallemos en reconocer su dignidad como persona. No hace que debamos pensar que es menos persona que nosotros o que posee un estatus moral distinto al nuestro. Por el contrario, en todo momento se hace exactamente lo que dicho individuo quiere, sin dañarlo sustancialmente. Y este se ve beneficiado por tal acción. Se está reconociendo su dignidad y respetando sus derechos de tal forma que, si él no desea someterse a ese proceso, todos estaremos de acuerdo en que sería algo malo y quitarle los órganos a cambio de dinero. Eh, pero por esto es que esta objeción me parece particularmente débil. Y bien, eso fue todo por hoy. Este fue el tema de la venta de órganos, un pequeño repaso por los argumentos, tanto a favor como en contra, y un análisis filosófico de cuestiones importantes dentro de esta discusión. No pretendo cerrar ningún debate, ni mucho menos, sino simplemente fomentarlo, pese a que quizás mi punto de partida favorece más una postura que otra. Aún así, nada de lo dicho acá tiene que ser el último argumento esgrimido o a esgrimir, y todo dependerá de las capacidades de los que argumenten en torno al debate. Seguramente voy a volver a tocar este tema en el futuro, pero de momento eso es todo lo que tengo que decir por hoy.